Y se los prometo, de cada 10 videos, por lo menos 8 son videos con información falsa. Falsa. Mira el peligro en el que nos encontramos. Lamento decirles que esto se va a poner cada vez peor. Y el engaño será con mayor intensidad. Ese es el negocio del enemigo y se los voy a demostrar con la palabra. El tema de la prédica de hoy es cómo saber quién dice la verdad acerca de Dios en las redes sociales. El tema de la globalización de la información, gracias a las redes sociales, ha traído enormes beneficios a los que predicamos el evangelio, los que comunicamos las buenas nuevas de salvación. Hoy es más fácil que nunca poder llegar a multitud de personas como en este momento. Pero, por otro lado, también se le ha hecho más fácil al enemigo proclamar sus mentiras y sus herejías. Lamentablemente es así. Esto está a la orden del día. Hay miles de personajes por ahí diciendo que hablan de parte de Dios. Pero lo único que hacen es expandir mentiras del enemigo a diestra y a siniestra. Esa es la verdad. Solo basta con darnos una vuelta por las redes sociales y ya te sale por ahí uno que proclama ser apóstol y que supuestamente tiene una nueva revelación. Y dice que el Espíritu Santo es nuestra madre, es hembra. Y hasta respalda esa tremenda herejía con la palabra. Hace un juego sin sentido de interpretación para concluir en esta payasada, diosa madre. ¡Qué increíble, qué increíble! Por citar un ejemplo, ¿no? Por otro lado, sale otro diciendo que tal o cual persona ya mismo se va a morir. O que va a nevar. Y nunca sucedió en ese país, nunca había caído nieve, menos ahora, por la palabra de él, menos. Y entonces quedan como mentirosos y falsos profetas y la gente los ve y dice, uy, pero este era predicador, era buen predicador, pero mira con qué salió, pero no se cumplió. Y al rato salen justificándose para seguir mintiendo y la gente les cree. Eso es lo peor. Entonces, como hay demanda, como hay gente que cree, entonces obviamente este tipo de burladores o este tipo de falsos profetas proliferan. Otros que son una secta y que presumen ser hijos de Dios y que presumen que viven en extrema santidad. Sin embargo, insultan a todo el mundo y mandan a todos al infierno. Lo peor que estas redes sociales ha arrojado a la orilla del mundo. Lamentablemente es así. Arman griteríos en las calles, unos escándalos vergonzosos. Salen con unos trajes largos, con unas mangas así hasta acá, hasta los puños. Sí, acá hasta arriba, los cuellos y tiro para acá. Pero sin embargo, sus lenguas son increíbles. Tienen una boca del mismísimo infierno. Otros han sido grabados balbuceando cualquier trabalenguas, presumiendo hablar en lenguas, pero es pura presunción y juego de voces nada más. Otros dizque haciendo milagros asombrosos y al final no hubo tal sanidad. Y en el peor de los casos fueron actores contratados para decir que fueron sanados y darle una popularidad, obviamente en lo posterior también dinero terrible. También están en las redes sociales regados esos que piden dinero descaradamente. Hasta usan palabras de las escrituras totalmente fuera de contexto. Restriegan Malaquías en la cara de la gente y le meten miedo y lo señalan de ladrones. Y con palabras fingidas hacen mercadería. Usan cualquier versículo para poder complacer sus más bajos instintos e intereses. Créame que cuando veo todo esto me da hasta náuseas. Muchas veces me dan náuseas. Hay otro que dice que la palabra que hemos leído hasta ahora está prácticamente adulterada, que no es fiel al original y que muchas cosas que hemos creído no han sido verdad. Otros, están peores todavía, afirman que Jesús sea Salvador es un invento, dice. Un invento es una fábula del occidente, que nunca resucitó y que sí existió,
pero era un loco entusiasta más. Era un revolucionario. Pero hasta ahí nomás. Que nunca resucitó. Y así, queridos amigos y hermanos, cada loco con su tema. Esto de abrir tan fácilmente una cuenta en redes y hacerse supuestos mensajeros de Dios, sí que se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza. Esa es la verdad. Les confieso que en medio de todo esto, hasta yo mismo me quedo por un rato impactado con lo que escucho. Y yo mismo me formulo ciertas interrogantes. Pero bendito sea Jesucristo que me aclara siempre todas las dudas. Enseguida confronto todas estas mentiras del diablo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo discernir o cómo ustedes pueden discernir quién está diciendo la verdad y quién no? ¿Cómo ustedes pueden darse cuenta si incluso yo, José Luis Terán, les estoy diciendo la verdad? ¿Cómo? Vamos entonces a revisar 3 puntos que debemos considerar frente a toda esta lluvia de información para luego descubrir quién dice la verdad y quién no la dice. El primer punto a considerar, queridos amigos y hermanos, es que el diablo conoce la palabra. Ese es el primer punto que usted debe considerar. El diablo conoce la palabra, no se asombre, así es. Esta es una verdad que nos lleva inmediatamente a sospechar que él mismo está metido en mucha gente haciendo contenido en las redes sociales para filtrar herejías destructoras y para apartar a la gente de la verdad de Cristo. Recuerde esto, el mismo Satanás fue el que tentó a Jesús en el desierto. ¿Y con qué lo quiso llevar a Cristo a desobedecer a Dios? No fue con argumentos humanos. No, fue con la misma palabra de Dios. Con la misma palabra de Dios vino Satanás, vino el adversario a argumentar contra el mismo Jesucristo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán. Dijo el enemigo. Solo le faltó decir aleluya, gloria a Dios. Pero así es el diablo de puerco. Cita la misma escritura. A lo que Cristo le contestó: escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Cómo se puede dar cuenta? Es fácil hacer un juego de palabras sacando un texto fuera de contexto para hacer caer a multitudes. Y es exactamente lo que está pasando ahora. Así que si usted ve por ahí a alguno que es supuestamente versado en las Escrituras, también es posible que ese sea un instrumento de Satanás para promover sus herejías y desviar a la mayor cantidad de almas posibles. Obviamente, para que todas esas almas se pierdan en el infierno. Repito, posiblemente uno de los que usted esté viendo por ahí como un erudito de la palabra, lo que esté realmente comunicando son herejías destructoras para llevarse a la mayor cantidad de gente al infierno, a la condena eterna, para alejarlos de Dios. En pocas palabras, le puede resultar fácil al demonio meter lo falso en lugar de lo verdadero, porque conoce la palabra. Porque conoce las Escrituras. Y a menos que conozcan ustedes también las Escrituras, no van a poder diferenciar quién dice la verdad y quién no la dice. Yo conozco la palabra cuando estoy viendo en las redes sociales, estoy viendo por ahí uno que otro, de una me doy cuenta. Porque conozco la palabra, llevo 20 años estudiando, aparte de la licenciatura en teología que siempre menciono. 20 años estudiando, no leyéndola, no. Hay gente que dice, yo he leído la Biblia 4 veces, ¿eso qué me importa? Tú la puedes haber leído 10, pero si no la estudiaste y menos la entiendes, no va a resultar absolutamente para nada en tu vida. Eso no sirve de nada, eso es basura, deséchalo. Solamente si tú entiendes las Escrituras y si tú la estudias, realmente, si haces eso, te va a servir, te va a funcionar para poder detectar y para poder decir eso es falso
Y se los prometo, de cada 10 videos, por lo menos 8 son videos con información falsa. Falsa. Mira el peligro en el que nos encontramos. Lamento decirles que esto se va a poner cada vez peor. Y el engaño será con mayor intensidad. Ese es el negocio del enemigo y se los voy a demostrar con la palabra. Jesús mismo dijo esto en Marcos 13, verso 22. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas que profetizan hablando la palabra de Dios. Incluso harán prodigios, harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Pero aquí viene algo que es más triste todavía, que dijo Cristo dentro de este mismo pasaje. Dice, si pueden, engañarán también a los que Dios ha llamado a seguirlo. Está seria la cosa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, dice acerca de estos tiempos peligrosos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y aquí viene la profecía, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué harán estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es por pura herejía, pura herejía, pura herejía. Y por avaricia, y aquí viene la principal motivación, el dinero, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aleluya, y bendito sea Jesucristo que viene paga para estos sinvergüenzas. Debemos conocer la verdad para descubrir la mentira. Ese es el segundo punto. Y es que si no conocemos la verdad, no vamos jamás a descubrir que algo es mentira. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. También dijo que las escrituras dan testimonio de él. Es decir, las escrituras dan una evidencia contundente de su persona. Por eso debemos procurar ver a Cristo en todo lo que leamos en toda la Biblia. Cristo está manifestado en toda la palabra. Pero lamentablemente la gente no conoce la palabra de Dios. No la conoce. Y la gran mayoría ni siquiera la entiende. Tú puedes ser muy erudito, puedes ser muy fariseo, puedes ser muy judío, pero muchas cosas tú no las vas a entender a menos que a Dios le plazca por medio del don, del regalo de su Espíritu Santo que tú le entiendas. Así que esto no es del que quiere ni del que corre, dice la palabra, sino que depende de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, tú que eres un maestro de la ley, ¿no entiendes cuando te digo que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino? ¿Que te es necesario nacer de nuevo? ¿No entiendes ni siquiera eso? No se le da a cualquiera el don de que pueda entender el regalo del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Yo sé esto y yo he estudiado todo. No sirve para nada, como la atea esta que dice que yo he estudiado historia. No le sirve de nada. No le sirve de nada porque Dios ha entorpecido a los sabios de este siglo. Le ha entorpecido el entendimiento y los hace caer en sus propias trampas, en sus propias elucubraciones. Eso ha hecho Dios. Entonces, a menos que tengamos el Espíritu Santo, por muy sencillo que usted sea, por muy sencilla que usted sea, por poca preparación académica, así haya estudiado la escuela o solamente el colegio, si usted busca a Dios de corazón y Dios a usted le da el Espíritu Santo, usted se vuelve tremendamente sabio o sabia. Pero es porque a Dios le place y no es porque según lo que yo estudio, según lo que yo pretenda alcanzar, por mis conocimientos o por las horas que yo me pase según yo estudiando la Biblia, sin someter mi alma, sin someter mi vida, sin someter mi corazón a la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Repito, la gran mayoría, tenga el título que tenga, no puede entender la palabra, pero a lo mejor sí puede entender a estos iluminados mentirosos que hablan lisonjas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué entonces la gente no conoce las Escrituras? Primero,
por la vagancia espiritual, no lee, no estudia la palabra y solo se ha limitado a escuchar a predicadores o ciertos sermones. Les han dicho lo que ellos han querido escuchar, pero no los han confrontado con la palabra, con la verdad, con el evangelio, para que se arrepientan y se conviertan a Dios y ahora sí entiendan la palabra. 2, la segunda razón por la que no entienden la palabra o no la pueden entender, simplemente, bueno, aunque es lo más complicado o es realmente el milagro de Dios, no tienen el Espíritu Santo. El segundo motivo es porque no tienen el Espíritu Santo. Leamos lo que dijo Cristo en Juan, capítulo 16, versos 13 al 15 de la versión de la Biblia de las Américas, que dice así: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, esto decía Cristo, venga, os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Ojo, para esos que dicen que el Espíritu es una fuerza, pero aquí dice Cristo que va a hablar. Nos va a hablar y nos va a guiar a toda verdad. ¿Cómo una fuerza va a hablar? Eso no existe. Verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él, se refiere a la persona del Espíritu Santo, toma de lo mío y os lo hará saber. Juan 14:2, también Jesús dijo esto: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí viene un punto importante. ¿Quién nos hace acuerdo de todo lo que Dios nos ha dicho en algún momento en oración, en la intimidad, en un estudio bíblico? El Espíritu Santo. Cuando viene una falacia, cuando escuchamos una herejía, cuando escuchamos estas lisonjas de todos estos que están proliferados en las redes sociales, cuando escuchamos algo que no tiene nada que ver con Dios, enseguida el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos hace acuerdo de lo que Él sí ha dicho y dice, esto no es de Dios. Esto no es mío, esto no proviene de mí, esto no es de Cristo. Pero es el Espíritu Santo nuestro mayor aliado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En algún momento voy a hacer una prédica acerca del Espíritu Santo y su obra maravillosa. Es decir que usted puede creer que Cristo es el Salvador de la humanidad, pero al mismo tiempo, ojo con esto que es poderoso, pero al mismo tiempo usted no puede tener el Espíritu Santo. Usted puede decir, yo lo conozco desde chiquito y yo hice esto, hice lo de acá, cumplí con todos los prosélitos. Entonces yo soy cristiano. No. Es que yo hago esto y yo predico, es que yo hablo a la gente, todo. No. Eso para usted no es garantía de que tiene el Espíritu Santo. Es que creo en Cristo, puedes creer, pero eso no quiere decir que sí tienes el Espíritu Santo. Hubo un grupo de creyentes que estaban en un lugar donde llega el apóstol Pablo y les pregunta el apóstol Pablo, ¿ustedes han creído que Jesucristo es el Señor? Sí, hemos creído. ¿Y ya recibieron el Espíritu Santo? No. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? Ellos creían, ellos temían a Dios, ellos creían que Cristo era el Salvador, pero no habían recibido el sello de Dios, la garantía de que somos sus hijos. No habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Y ahí Pablo sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Así que usted puede decir lo que sea, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, incluso con las mejores intenciones, puede estar transmitiendo herejías a diestra y a siniestra. Y es precisamente de ese problema del que estamos hablando en este tiempo. Es increíble. Y mi gran recomendación es que si usted dice, yo creo en Cristo, yo creo que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, entonces pida de todo corazón a Dios que le dé su Espíritu Santo. Que venga con su Espíritu Santo sobre usted. Pídale por favor para que lo guíe a toda verdad y no sea confundido o confundida. Dice el apóstol Juan en primera de Juan 4, verso 1. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son los que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tiene que ver con lo que estamos hablando ahora.
No crean a cualquiera por ahí que está hablando de parte de Dios. El apóstol Juan es claro, pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser. ¿Cómo los ponemos a prueba? Leyendo la palabra, también viendo los frutos, viendo cómo viven, cómo se conducen. La sabiduría de Dios es reflejada por lo que hacemos, por lo que somos, cómo es nuestra casa, a quién le debemos, a quién no. Cómo nos comportamos con nuestras esposas, con los esposos. Ahí se ve realmente. Y sumado a eso también que tenga relación lo que predicamos con lo que vivimos. Pónganlos a prueba para ver si son los que dicen ser. Porque el mundo está lleno, que es lo que vengo diciendo, de falsos profetas, dijo el apóstol Juan. Y vamos a concluir con el tercer y último punto, que es este. Si no da gloria solo a Dios y el nombre de Jesucristo, eso no es de Dios, o esa persona no es de Dios. Póngale el nombre que sea. Ay, pero es que el Señor vino a fundar tal iglesia. No, el Señor no vino a ponerle nombre a ninguna iglesia. Él no dijo: mi iglesia ahora se llamará católica. Nunca. Que por eso es la verdadera. Falso. Falso, totalmente falso. Eso no existe. En la Biblia no existe un nombre, y Cristo, que era el más indicado, no le puso nombre a la iglesia. Ahora te llamarás iglesia católica, apostólica. No. Eso está al lado de los cabellos. Su iglesia son sus hijos, parte de su cuerpo. Gente que ha sido rescatada, gente que es salva, y gente sobre todo, que es lo que vengo diciendo, que tiene el Espíritu Santo de Dios, que conoce las Escrituras, que vive las Escrituras. Y eso, desde que el Señor dejó fundada su iglesia, sí, que no fue en Pedro, no fue en un ser humano, que eso ya lo expliqué, desde que el Señor dejó fundada su iglesia, desde el primer momento, sí, de los que estaban en el aposento y fueron llenos del Espíritu Santo, ahí comenzó la iglesia. Y todos los que han sido llenos del Espíritu Santo desde ese entonces hasta el sol de hoy, año 2023, son los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, los redimidos por la sangre del Cordero, nadie más. No tiene nombre. Somos cristianos, iglesia de Jesucristo, así, de forma genérica. Póngale así, porque así es. No, que ni sé cuánto, que la sucesión es falso, eso es mentira del diablo. Y ya vamos a ver en la última parte, que es esta, cómo el diablo ha mentido a la gente, y mucha gente, ay, que cree que es falso, completamente falso, eso no existe. Eso es inventado. Ahí te demuestro históricamente. ¿Qué históricamente qué? Que históricamente mataron a los verdaderos cristianos, eso sí es histórico. No estoy bravo, por si acaso. Y el tercer y último punto es este, lo repito. Si alguien o si algo que se dice por ahí en las redes no da gloria solo y exclusivamente a Dios y al nombre de Jesucristo, tú le puedes poner el nombre que quieras, pero si no da solo y exclusivamente gloria a Dios y al nombre de Jesucristo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, no es de Dios. Así de sencillo. De sencillo. No te compliques mucho. Con este último punto tú ya te vas a dar cuenta. Si no es solo gloria al Señor, eso no es del Señor. Por ningún lado, por donde lo veas. Esta es la señal más contundente de todas. Si algo que escuchamos por ahí o vemos por ahí no da la gloria solo a Dios, no es de Dios. Es decir, si algo que dice alguno que supuestamente habla de parte de Dios y no proclama solo a Dios y solo el nombre de Jesucristo o solo la obediencia a su evangelio, eso no es de Dios. Punto. Y es que estamos atestados de gente guiando a la gente no a adorar a Dios, sino a adorar a las personas. Gente que dice que viene de parte de Dios a enseñar lo que es de Dios y no te guía a adorar a Dios ni a Jesucristo, sino a adorar a gente, a otra gente. Que sí, que María es ser humano como cualquiera de nosotros, especial, maravilloso, lindo, precioso, mujer admirable, digno de ejemplo para toda la humanidad, perfecto para todas las mujeres. El mayor ejemplo de mujer, de obediencia, de sumisión, de sujeción al Espíritu Santo y todo lo que tú quieras. Pero es un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros y que Dios la escogió para que traiga al Salvador al mundo. No iba a escoger un mono, tenía que escoger un ser humano, en este caso a una mujer. ¿Y a qué mujer? Una mujer obediente, humilde, sencilla, como lo fue María en su tiempo. María ya no te escucha más, así que olvídate de eso y es de lo que estamos hablando ahora. Tú puedes decir
que predicas de parte de Dios, pero no das gloria a Dios, sino que das gloria a un ser humano, tú no estás por ningún lado cerca de lo que es Dios. Así de sencillo. ¿Por qué, José Luis? Porque eso no enseña la palabra por ningún lado. La gloria es para Dios. Lo que tú prediques es para Dios. El único por lo cual se ha hecho todo, existe todo. Y hoy estamos viviendo todo. Es solamente para Dios y su nombre, Jesucristo. Maravilloso. Aleluya. Atestados de gente que guían a otra gente a adorar a ángeles, a personas, como le dije en el caso de María, que San Pedro, San Judas, San Pablo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es de Dios por ningún lado. Así te llames creyente o lo que sea, lleves años, seminarios, no te sirve de nada. No entendiste nada, nunca aprendiste nada. Eso no es de Dios. Todo aquel que te lleve a adorar, a venerar, a creer más, a tener devoción especial por cualquier ser humano de la Biblia, por cualquiera de esos, no es de Dios. Ese es un anticristo. Si quiere que te lo diga con palabras más fuertes y más serias, ese es un anticristo porque no te está guiando a la gente a Cristo, sino, como te decía, a ángeles, a criaturas, a yesos. Todo aquel que te guía a la gente hacia él mismo, o guía a la gente hacia cierto personaje que por ser líder de la iglesia y demás ya merece todo el respeto, todas las consideraciones, falso. Todo aquel que te lleve a ti a cualquier otro lugar que no sea Dios y al nombre de Jesucristo es anticristo y no te está predicando la verdad. Así de sencillo. Gente llevando a las personas a adorar a instituciones. Falso. Evangelio falso. Gente que te lleva a adorar nombres, denominaciones. Y lo que menos hacen es guiar a la gente a adorar al único y sabio Dios, Jesucristo nuestro Señor. Vemos con mucha tristeza gente perversa llevando a la gente a respetar, a considerar mejor normas, creencias personales, escritos personales, costumbres personales, tradiciones personales o reglamentos que están fuera de toda escritura, fuera de todo lo que Dios ha dicho que sigamos. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para usarla, para el beneficio de nosotros, para nuestro crecimiento. Tú no tienes que añadirle más a la escritura, es más que suficiente con la Biblia. Si tú algún día te pierdes en un desierto y si tú en ese momento solo tienes la Biblia a tu mano, eso será más que suficiente. Ningún libro que tú le añadas a la Biblia, ni estatutos, ni qué sé yo, no sé, cualquier tipo de manual, lo que sea, y por acá, eso es inventado por el hombre. Y eso incluso lo condena la palabra del Señor. Tú jamás habrás visto en la primera iglesia a gente inventándose por ahí textos. Ponle el nombre que catecismo, que ni sé cuánto. Eso no existe. Bíblicamente no existe. Bíblicamente no es correcto. Ya te lo voy a demostrar con la palabra. Así que agárrate bien del asiento si tú eres uno, porque a veces se meten a ver lo que yo transmito para después comentar, insultar y todos los que tienen estas caritas y todo eso así, son los más boca sucia, que siempre lo digo. Amigos y hermanos, en el primer momento que alguno te pone o te adiciona algo al contenido de la Santa Biblia, ya es un instrumento de Satanás. Cualquiera que especule en algo más allá de lo que dice la Biblia, instrumento del diablo es ese y está bajo maldición, según la palabra. Este es un serio problema para todo aquel que le ha puesto aderezos a la palabra. José Luis, pero lo que estás diciendo es fuerte. Sí, es fuerte, pero es verdadero, es cierto. Si algo que yo les puedo garantizar es que voy a procurar con todas mis fuerzas y dentro de lo que yo entiendo, dentro de lo que yo asimilo, es compartirles la verdad. Yo no estoy comprometido con nadie. Esa es la verdad. No estoy comprometido con nadie. Yo no me debo a nadie, solamente a Dios. Si yo me debiera a los hombres, dice el apóstol Pablo, yo no sería siervo de Jesucristo. Si yo solamente pensara en agradar a la gente, yo no sería siervo de Dios. Pero precisamente por eso puedo decir incluso que soy siervo de Dios, fiel a Dios, porque predico fielmente su palabra. Y si me he equivocado en algo, si he dicho algo que no está dentro de lo correcto, tarde o temprano lo voy a rectificar, porque el Espíritu Santo, por mi beneficio, para el reino también, me va a enseñar lo que está mal. Amigos y hermanos, en el primer momento que alguno te pone o te adiciona algo al contenido de la Santa Biblia, ya es instrumento de Satanás y está bajo maldición, lo dice la palabra. Vamos a revisar 3 pasajes nada más.
Escuche conmigo, preste atención porque esto se pone bueno. El primer pasaje es el que está en 1 de Pedro 4, verso 11, que habla acerca de este tema. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, no le agregue dogmas ni ideas humanas. Y dice más adelante, ¿para qué? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Es lo que estamos hablando en este tercer punto. En todo lo que digamos sea glorificado única y exclusivamente Dios. No instituciones, no personas que están ahorita muertas, no santos, solo Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces, todo debe ser dicho conforme a las palabras de Dios para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien sí pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No me crea a mí, vaya a la palabra, 1 de Pedro 4, verso 11. ¿A quién pertenece toda la gloria y la honra y el dominio por los siglos de los siglos? A Dios y a Jesucristo. El único que murió en la cruz por ti se llama Cristo, no María. El único ser que derramó hasta la última gota de su sangre se llama Jesucristo, no San Pablo ni San Pedro. El único que te pudo haber hecho salvo es Jesucristo, Dios hecho hombre, el único. Porque en esa virtud, en esa cualidad, solamente así calificaba para salvarnos por toda su santidad, por toda su pureza y demás. Nadie más. El segundo pasaje está en Gálatas 1, versos 8 y 9, que dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa esta palabra? Sea maldito, esté bajo maldición. Verso 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, y lo repite de paso: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldito. Que caiga bajo maldición. Esta sentencia tiene a muchos hoy bajo maldición. La religión tiene a mucha gente bajo maldición, que siguen y repiten como loros ciegamente, hasta defienden, hasta con la vida, a veces hasta atacan a los que predicamos la verdad, por la ceguera de lo que le han añadido a la palabra. Están bajo maldición. Y el último y más contundente de todos los pasajes que hemos leído, de estos tres, el de Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, que dice así: yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en el libro. Dijo Jesús estas palabras, que son también mis palabras, cada vez que predico. Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá que lo que yo estoy diciendo es cierto. Cierro esta prédica con este broche de oro de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6, dice Dios esto por medio del apóstol Juan. Dice: hijitos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a estos falsos profetas. Ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Dios, aleluya, es más poderoso que mis enemigos o que mi enemigo. Él está al lado nuestro, Él permanece al lado de nosotros. Cristo lo dijo así: he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, toda potestad me es dada, por tanto id y prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos a las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso. Ahí están los que siguen estas religiones vacías, fofas, llenas de dogmas, porque son pecadores también, porque se pueden poner aquí la ceniza y al siguiente día están emborrachándose, o se emborracharon el día anterior y al siguiente día se pusieron la ceniza para calmar o cumplir con su cuota religiosa de la semana o del mes o del año. Terrible, pero es así.
Desgraciadamente es así es el mundo religioso. Por eso cuando yo termino de predicar digo, bueno, y así está el mundo religioso y alejado de Dios. No conocen a Dios porque no conocen las Escrituras y menos tienen el Espíritu Santo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso. ¿Por qué? Porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios, dice el verso 6. Y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Podemos saberlo. Usted lo puede saber. Aleluya. Podemos saberlo. ¿Quién tiene el espíritu del engaño? ¿Quién dice la verdad? El que es de Dios nos hace caso. Pero el que no es de Dios nos ignora. Y en el peor de los casos, estos demonios hasta te insultan. Increíble. Increíble. Con eso terminamos este tiempo maravilloso.